Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Y Señor, venimos delante de ti a pedirte, oh Dios, que nos dirijas y nos enseñes a través de tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que estos estudios en primer libro y segundo libro de Samuel han sido bastante interesantes al mostrarnos la vida de uno de los más celebrados, grandes, admirados personajes de la Biblia y también del pueblo de Israel, que es el rey David, ¿verdad? Creo que todos nosotros hemos a través de especialmente si crecimos en la iglesia cristiana, hemos admirado a David, ¿verdad? Desde el momento en el que era pastor y cuidaba las ovejas de su padre, hasta que un día fue a visitar a sus hermanos y se encuentra con Goliat y lo mata y le corta la cabeza y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuántas veces mis padres, cuando menos a mí, mi mamá me hablaba acerca de David y las grandes hazañas que hacía. Y cuántos padres también han usado a David para dárselos de ejemplo a sus hijos, a que sigan ese ejemplo, ¿verdad? Pero hemos descubierto que David era un hombre como cualquier otro hombre, que tenía también sus debilidades, sus pasiones, que tenía también sus defectos. Sin embargo, Dios lo pudo usar grandemente. Y creo que eso nos debe de dar gran ánimo a nosotros también, porque quiere decir que nosotros con todos nuestros defectos y con todos los problemas que tenemos, Dios también nos puede usar a nosotros, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte de la razón por la que el Señor permite que los escritores de las Sagradas Escrituras escriban las cosas que escribieron y no dejaron afuera las cosas que no parecía que halagaban mucho a las personas. Ahorita estamos viendo el regreso de David a Jerusalén después de que su hijo Absalón se sublevó, se rebeló contra él y quiso tomar el reino por la fuerza. Y ya hablamos acerca de todo lo que Absalón hizo y las posibles razones por las cuales decidió que los iba a hacer. Y ahora estamos regresando con David a la ciudad de Jerusalén, en donde David va a tomar una vez más las riendas del reino, ¿verdad? Y lo que estuvimos viendo la semana pasada fue cómo muchos de los judíos, y principalmente la tribu de donde venía David, no se estaba apurando a ayudar a que el rey regresara. No se estaba pronunciando a favor de que el rey regresara. Y hablamos cómo esto nos recordaba, al menos a mí me recuerda, aquellas personas que son cristianas o dicen ser cristianas, pero cuando se habla acerca de la segunda venida de Cristo, como que tiemblan, como que no están seguros, como que les da miedo, ¿verdad? El hecho de que Jesucristo vaya a volver en cualquier momento. Y creo yo que ahorita es un buen tiempo para pensar en que el regreso de Jesús está a la puerta. No sé yo cuándo va a ser, pero yo sé que todas las cosas que están sucediendo y todos los eventos alrededor del mundo y todas las cosas que están pasando con fenómenos naturales y todo esto está apuntando cada vez más y más al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es importante que nosotros como cristianos sepamos cómo es que va a venir Jesucristo. Porque la gente que tiene miedo de que Jesucristo vuelva, tiene miedo de que Jesucristo vuelva porque han leído el Apocalipsis quizás y no lo han entendido y creen que Jesucristo va a venir con la espada desenvainada y va a arrasar con todo el mundo y castigar a los impíos y etcétera, etcétera. Pero como cristianos tenemos que saber la diferencia entre el Jesucristo venir y arrebatar a la iglesia y llevársela al cielo y la segunda venida de Jesucristo. Porque va a venir Jesús en las nubes, se nos dice en las Escrituras, lo vimos la semana pasada, va a venir en las nubes y va a arrebatar a su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, nos dice Pablo, y vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor en el cielo. El Señor nunca va a poner su pie en la tierra cuando venga por la iglesia, simplemente la va a arrebatar. Nosotros vamos a Él y vamos con Él para quedarnos ya, ¿verdad? Entonces, queremos que venga, queremos ser arrebatados, ¿verdad? Queremos un día estar aquí sentados en la iglesia, quizás levantando nuestras manos al cielo, cantando y de repente, ¡uf!, vámonos todos al cielo, ¿verdad? Y no debemos temer ese día, al contrario, debemos decir como Juan en el Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no se siente de esa manera porque no está segura de lo que el Señor va a venir a hacer. Ahora, cuando venga la segunda vez y ponga su pie sobre la tierra, entonces sí, agárrense los que estén aquí. Y luego también porque vamos a venir nosotros con Él. Y nosotros vamos a venir a reinar juntamente con Él por 1000 años sobre la tierra.
Y entonces sí, va a gobernar con vara de hierro y el que peque va inmediatamente a pagar por su pecado y no lo va a permitir. Pero hasta que eso suceda, debemos nosotros de ver la segunda venida de Jesucristo, la venida por su iglesia, como algo bueno, como algo que va a ser de gran bendición para nosotros. Finalmente vamos a poder descansar, finalmente vamos a poder olvidarnos de esta tierra y sus afanes y vamos a estar con el Señor para siempre. Creo que en estos pasajes que hemos estado leyendo en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel, creo que hasta cierto punto eso es lo que se nos está enseñando. David, el rey, se había ido de Jerusalén, las razones ya las sabemos, pero ahora vuelve. ¿Sí? Vuelve, pero como hemos podido ver, lejos del rey David volver con la idea de cobrar venganza contra quienes se habían rebelado contra él, siguiendo a Absalón su hijo y ayudándole a Absalón a tomar el trono, viene de una forma muy diferente. ¿Sí? No viene con la espada desenvainada, no viene buscando venganza, ¿sí? Viene y de hecho viene con una actitud muy espléndida. Si nos damos cuenta, si leemos con cuidado lo que estamos leyendo. Noten, por ejemplo, ahí en el versículo 13, que fue donde nos quedamos la semana pasada, cuando David está entrando en Jerusalén, llega a Jerusalén. Noten lo que dice ahí. También les ordenó que le dijeran a Amasá: tú y yo somos de la misma sangre, que el Señor me castigue, y más todavía, si a partir de este momento no te nombro general de mi ejército en lugar de Joab. ¿Se acuerdan quién era Amasá? Los que han estado con nosotros a través de este estudio, ¿se acuerdan quién era Amasá? Amasá era un sobrino de David. Y Amasá era el general del ejército de Absalón. O sea, él era el líder de la rebelión contra David. Amasá entonces sirvió como general del ejército del líder de la rebelión contra David, ¿sí? Amasá, si se iban a seguir las normas del tiempo, Amasá debía morir por su rebelión. Amasá debía pagar con su vida por haberse rebelado contra el ungido de Dios. Eso era lo que le debía de haber pasado, y David hubiera tenido todo el derecho, ¿sí?, de hacer precisamente eso con Amasá. Pero miren la generosidad de David hacia alguien que había sido su enemigo. Sí, tú y yo somos de la misma sangre, que el Señor me castigue, y más todavía si a partir de este momento no te nombro general de mi ejército en lugar de Joab. ¿Sí? Entonces noten por favor la actitud de David. Y por eso les digo que esto se parece mucho y nos deja ver, nos abre una ventana al regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando venga el Señor Jesucristo vamos a ver que es un rey muy generoso, vamos a ver que es un rey lleno de amor, vamos a ver que es un rey lleno de gracia. Y que los que somos salvos en Él, aun cuando hubiéramos tenido una vida sin Él, de completo pecado, completa entrega a la maldad, si hubiéramos sido mismos adoradores de Satanás, porque ahora estamos en Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Porque ahora estamos en Cristo, ahora Él nos acepta. Y cuando venga va a venir con esa misma actitud que muestra aquí David hacia Amasá. Leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, comenzando con el versículo 8, y creo que lo van a poner en la pantalla. Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 10 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? ¿Cuándo? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice: con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces, claramente podemos ver aquí la bondad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y no tenemos por qué, si estamos en Cristo, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué sentir así como aprehensión de que el Señor vaya a volver ahorita. Al contrario, debemos estar confiados, debemos estar alegres, debemos estar contentos, debemos de anticiparlo. ¿Sí? Y si algo nos debe entristecer, es el saber que todavía conocemos gente que no se ha entregado a Cristo.
Y si ese es el caso con cada uno de nosotros, entonces debemos seguir hablándoles e insistiéndoles en que Jesucristo quiere reconciliarse con ellos. Aun cuando ahorita son pecadores, aun cuando ahorita están alejados de Él, Él quiere reconciliarse con ellos, así como el Señor se reconcilió con nosotros. Ahora noten lo que pasa, porque David viene con esta actitud de benevolencia, esta actitud de gracia. Noten en el versículo 14, con esto David se ganó la voluntad de todos los hombres de Judá, y como un solo hombre le mandaron un mensaje invitándolo a volver junto con todos sus seguidores. Entonces la gente ve que David no viene como ellos esperaban que viniera, que David viene con el propósito de reconciliarse con su pueblo, que David viene con el propósito de ser rey para todos ellos y de perdonar aún a aquellos que se hubieran rebelado en contra de él. Sí, viene con ese propósito. Sí, esta es claramente, ¿verdad? Que vemos aquí, es una de esas veces en las que podemos ver a David honrar la descripción que se da de él como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque eso es lo que Dios envió a Jesucristo para hacer a la tierra. David busca ganarse el corazón de los rebeldes, les muestra bondad en lugar de venganza, y lo mismo hizo nuestro Señor, nuestro Dios, en Jesucristo. Este versículo no lo van a poner en la pantalla, pero recuerden que en Romanos 2:4 se nos dice que la benignidad o la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. ¿Sí? La benignidad, la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. A menudo la gente religiosa quiere llevarnos al arrepentimiento a bibliazos, ¿no es cierto? Creen que si nos agarran a mucha gente religiosa cree que si agarra a bibliazos al pecador, lo va a convencer de que se vuelva a Cristo. Y el Señor no hace eso. El Señor usa su benignidad, el Señor usa su bondad, el Señor trata de ganarse nuestro corazón, el Señor trata de hacer la paz con nosotros para que nosotros podamos entonces confiadamente acercarnos a Él. Sí, si Él quisiera volvernos a Él a bibliazos, ¿se imaginan cómo nos iría cada vez que cometemos algún error? Cada vez que tenemos un mal pensamiento, cada vez que sale una mala palabra de nuestra boca, cada vez que hacemos algo que la gente religiosa no cree que deberíamos estar haciendo, ¿se imaginan cómo nos iría? Tendríamos la cabeza llena de chipotes de los bibliazos que nos tendría que dar. Pero Él no nos llama al arrepentimiento de esa manera, nos muestra su bondad, nos muestra su gracia, nos muestra su amor. ¿Sí? Nos ayuda a que nos acerquemos a Él. Y Dios, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los principios que Dios nos enseña en su palabra son los mismos principios que Él usa para lidiar con nosotros. Por ejemplo, su palabra dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Sabían que Dios no es grosero? ¿Sí? Dios no es grosero, Dios nos puede estar señalando claramente algo que debemos hacer, pero si no lo queremos hacer, no es grosero y nos obliga a hacerlo. Ok, eso es lo que quieres, entonces ándale pues, hazlo a tu manera, hazlo como tú quieras. Pero cuando te falle, cuando fracases, cuando estés sufriendo las consecuencias por ello, ¿sabes qué? Aquí estoy para recibirte de nuevo. Aquí estoy para mostrarte gracia. Aquí estoy para mostrarte misericordia. ¿Sí? Entonces Él sigue sus propios principios. Dios es un Dios pacificador. Dios es un Dios de paz. De hecho, a Jesucristo se le llama como príncipe de paz. Porque Dios quiere tener paz con la humanidad. Dios no quiere tener guerra con la humanidad. ¿Qué ganaría Dios con tener guerra con la humanidad? Dios, la humanidad, guerra. ¿Quién gana? Si Dios quisiera hacer guerra contra la humanidad, Dios ya hubiera acabado con la humanidad. ¿Se acuerdan lo que pasó en los tiempos de Noé? ¿Se acuerdan lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Entonces, si Dios quisiera guerra con la humanidad ya no existiera. Pero Dios no quiere la guerra con la humanidad, Dios quiere tener paz con la humanidad. Y por eso el Señor nos dice en Mateo capítulo 5 y el versículo 9, bienaventurados los que pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Porque al ser pacificadores, al buscar la paz, nos vamos a parecer a nuestro Padre, porque eso es lo que Dios es. Es un Dios que quiere paz, ¿sí?
Es un Dios que quiere que el mundo esté en paz con Él, como vamos a ver más adelante. Por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Y quiero que noten una cosa, ¿sí? Que lo noten en lo que estamos viendo acerca de Dios y que lo noten también en David, porque esto es muy importante para nosotros como cristianos. Ser pacificador no quiere decir mantener la paz solamente, porque cualquiera puede ser pacificador simplemente evitando tener algún contacto con el enemigo, ¿no es cierto? Ven que su enemigo viene y allá viene. Ok, como quiero mantener la fiesta en paz, me voy a dar la vuelta y me voy a salir corriendo por acá, por este lado, para no encontrarme con él o ella, porque si me encuentro con él o ella, como dice mi mamá, va a arder Troya, ¿verdad? Entonces, al sacarle la vuelta, me estoy considerando pacificador, pero ¿estoy siendo pacificador? No, simplemente estoy evitando encontrarme con esa persona, porque yo sé que si me encuentro con esa persona, vamos a tener problemas. Si viene el día de Thanksgiving, ¿verdad? Yo no sé quién de ustedes celebra el día de Thanksgiving, pero el día de Thanksgiving normalmente se invita a familia a la casa a comer y todos nos sentamos a la mesa, y, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, demócratas, republicanos, de Morena y del PRI, etcétera, etcétera, de todos sabores y colores. Y algunos de nosotros anticipamos ya que va a haber bronca, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo quiero ser pacificador. Yo quiero ser llamado hijo de Dios, porque Él es un Dios de paz. Entonces, ¿qué debo hacer? A mí siéntame allá con los niños, no me sientes en la mesa principal. No, ustedes siéntense allá, yo me voy a la sala, al cabo estoy viendo el juego de fútbol, ¿verdad? Tratando de evitar el conflicto. Pero evitar el conflicto no quiere decir que estamos pacificando nada. Evitar el conflicto simplemente quiere decir que lo estamos evitando hasta un tiempo más oportuno. Eso es lo que quiere decir. Mis hermanos, Dios no se quedó en el cielo y evitó el contacto con los seres humanos para no condenarlos. ¿Sí? Dios no dijo, ¿saben qué? Me encantaría ir, pero yo sé que sí voy. Voy a tener que agarrarlos a todos a coscorrones. Así es que como soy un Dios de paz, ¿ok? Los voy a dejar en sus pecados, los voy a dejar que vivan como quieran, para que cuando llegue el momento yo tener una razón para juzgarlos y que no me puedan decir nada. ¿Eso fue lo que hizo Dios? No, eso no fue lo que hizo Dios. Él activamente vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a reconciliarnos por medio de Jesús a nosotros consigo mismo. Entonces, el ser una persona pacificadora quiere decir que voy a ir con la persona que tengo el problema y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que tengamos paz entre los dos. Y yo estoy dispuesta o dispuesto a hacer lo que yo tenga que hacer para que esa paz exista entre tú y yo. Ahora, una vez que nosotros le damos esa oportunidad a la persona, ellos tienen la libertad de aceptarla o no, ¿no es cierto? Así como el Señor nos está ofreciendo paz en Jesucristo, pero cada quien tiene la habilidad para decidir si va a recibir esa paz, a estar en paz con Él por medio de Jesús o no. Sí, pero ser pacificador quiere decir que yo voy a ir a buscar a la persona que tiene un problema conmigo. Yo voy a ir a buscar a la persona con la que yo tengo problema. Y yo voy a buscar también hacer a un lado cualquier cosa que me evite estar en paz con él o ella. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, vamos a seguir, no quiere decir que vamos a abrazarnos y vamos a empezar a cantar cantos espirituales juntos. No, simplemente vamos a tener paz. Voy a tener paz, voy a hacer la paz con ellos. En 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 17 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten, todo esto viene, sí, o proviene de Dios.
No habría nada que nosotros hubiéramos podido hacer o que podamos hacer para ser reconciliados con Dios. Él lo hizo todo. Él vino a buscarnos. Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros y a través de Él hacernos criaturas nuevas. Versículo 19 sigue diciendo, esto quiere decir que en Cristo, y énfasis en Cristo, porque fuera de Cristo esto no puede suceder. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Saben qué es el mensaje que nosotros debemos llevar al mundo? Decirle, Dios se quiere reconciliar contigo. Dios tiene problemas contigo y tú tienes problemas con Dios, pero Dios quiere reconciliarse contigo por medio de Jesucristo. ¿Saben que eso va a lograr ganar más corazones, o cuando menos abrir más oídos, que empezar a leerles los 10 mandamientos y todos los no haréis y no provocaréis y no diréis y no, etcétera, etcétera? Eso va a abrir más oídos, más corazones que todo eso. Ahora, una vez que abran los oídos, ¿sí?, y que estén dispuestos a escucharnos, entonces les vamos a decir, mira, por esta razón necesitas reconciliarte con Dios. Porque has sido blasfemo, porque has sido ladrón, porque has sido adúltero, porque has cometido pecados en contra de Él. Pero Él quiere reconciliarse contigo por medio de Jesucristo. Versículo 20 sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos, ¿qué? La justicia de Dios. Para que en Él nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Y aquí quiero decir algo, porque cuando se habla de que Dios pasó por alto nuestros pecados, no quiere decir que Dios no los castigó. ¿Ok? Lo que quiere decir es que Dios castigó mi pecado en la persona de Jesucristo. Dios castigó su pecado en la persona de Jesucristo. Porque si Dios es un Dios justo, si Dios es un Dios santo, si Dios es el Dios verdadero y si Dios es de nuevo un juez justo, tiene que juzgar el pecado. Pero los que hemos creído en Jesús, el juicio de nuestro pecado no va a caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio de nuestro pecado ya cayó sobre el cuerpo de Jesucristo. Por eso fue la cruz, por eso fue el sufrimiento por el que tuvo que pasar, por eso fue su pasión, por eso vino a la tierra. ¿Sí? Para experimentar todo ese dolor, para experimentar esa tortura, para experimentar, ¿sí?, la separación de Dios, ¿sí?, en nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que sufrirlo, que experimentarlo. Y por ello, yo no sé ustedes, pero por ello yo estoy eternamente agradecido con Él. ¿Sí? Y estoy, ¿se acuerdan de aquella canción que decía, si tuviera 4 vidas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No van a decir que están muy jóvenes todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben qué? Mi más grande problema, el lamento más grande que tengo es que solamente tengo una vida para dar por Jesucristo. Pero si tuviera 4, si pudiera vivir 5, si pudiera volver atrás, ¿sí?, y servirle desde una edad más temprana, eso es lo que haría. Gracias a Dios que Dios no nos toma en cuenta los años pasados. Gracias a Dios que Dios nos hace nuevos. Y gracias a Dios que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables y que Él nos ve ahora completamente justificados en Cristo, porque al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, ser pacificador significa activamente buscar la paz con el enemigo, que fue lo que David hizo y que fue también lo que el Señor hizo. Y ¿saben qué? El Señor lo sigue haciendo. El mundo es enemigo de Dios, ¿no es cierto? El mundo se ha declarado enemigo de Dios. Si todas las barbaridades que pasan en este mundo, todos los pecados que se cometen, algunos hasta en el nombre mismo de Dios, ¿sí?, era para que Dios ya hubiera cortado por lo sano y ya estuvo. Pero ¿qué sucede? Cada día que amanecemos otra vez, cada día que amanece el mundo otra vez, es un día más de misericordia y de gracia que Dios está mostrándole a la humanidad. Y la humanidad
como si nada, ¿no es cierto? La humanidad como si nada. Noten ahí en el versículo 15, sigue diciendo en segundo libro de Samuel, capítulo 19. Así el rey regresó y llegó hasta el Jordán. Y entonces los de Judá fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el río. Escuchen el versículo 16. Con ellos fue Simei, hijo de Gerá, de la familia de Benjamín, que vivía en Bejurín, el cual se dio prisa para alcanzar a los hombres de Judá que iban a recibir al rey David. ¿Escucharon de qué familia era? Era de la familia de Benjamín. ¿Quién venía de la familia de Benjamín? Saúl. Quiere decir que este era un hombre que era parte de la familia de aquel que había perseguido a David. Ahora, ¿se acuerdan quién es Simei? Leímos algo acerca de él en 2 de Samuel capítulo 16, los versículos 5 al 13. Simei era aquel que cuando David llegó a donde él estaba, lo empezó a maldecir. Cuando David iba huyendo de Jerusalén, Simei empezó a maldecir a David. Sí, lo vio y empezó a maldecirlo, le empezó a tirar de pedradas a él y a todos los siervos de David. Sí, y en ese tiempo los siervos de David lo rodearon para que no le pegaran las pedradas. Sí, pero Simei seguía gritando y maldiciendo y le decía: largo de aquí, malvado asesino, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Curioso, ¿no es cierto? Que mucha gente, especialmente los incrédulos, cuando pasamos por alguna prueba o nos pasa algo malo, siempre algo le ha de haber hecho a Dios. Algo ha de haber hecho. Dios no castiga nada más porque sí. Dios no deja que este tipo de cosas le pasen ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Saben que en aquel tiempo David no había hecho nada y David le permitió que pasara por la prueba? A menudo Dios nos deja pasar por pruebas, no porque hayamos pecado, porque hayamos hecho algo malo, simplemente porque esa prueba de alguna manera nos va a servir a nosotros para crecer en nuestra fe en Él y le va a servir a Él para glorificarse. ¿Se acuerdan de aquel hombre ciego que sanó el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan que sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque si nació ciego, alguien tuvo que haber pecado. Pues si nació ciego, no pudo haber sido él, ¿verdad? Porque pues así nació. Entonces fueron sus padres. Han de haber sido unos malos padres y por eso los castigó Dios con un hijo ciego. ¿Ustedes creen que un hijo de cualquier clase, ciego o manco, es un castigo de Dios? Para nada. Dios da ese tipo de niños, Dios da ese tipo de bebés a personas que Él sabe que son personas que tienen los dones que necesitan para poder cuidarlos. Ahora mucha gente no los quiere. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? A veces los abortan, a veces los regalan, a veces etcétera, etcétera. Pero Dios no comete errores. Dios no comete errores. Entonces el Señor le dijo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ni él ni sus padres pecaron. Entonces, ¿por qué estaba el ciego ahí? Porque Él iba a hacer un milagro en ese hombre ciego y la gente iba a ver que Él tenía el poder para abrir los ojos de un ciego. Era para glorificarse a sí mismo. Dios le permitió que naciera así para glorificarse a sí mismo. Y usó la situación para traer gloria a su nombre. Entonces, no es que Dios nos castigue, no es que Dios haya estado castigando a David, por eso ahora Absalón estaba usurpando su trono y ahora tenía que salir corriendo. No era nada de eso. Sí, era que simplemente esto iba a servirle a David en alguna forma en su vida, que vamos a ver más adelante, pero también iba a ser algo que Dios iba a usar para glorificarse. Noten los versículos 17 y siguientes, dice: Simei iba acompañado de 1000 benjaminitas, o sea que no fue solamente él a encontrarse con David, sino que llevó 1000 personas de la tribu de Benjamín, y también la acompañaba Sibá. Ahorita vamos a ver más acerca de Sibá, que con sus 15 hijos y sus 20 sirvientes había estado al servicio de Saúl. Todos ellos precedieron al rey para cruzar el Jordán. Ayudaron a la familia del rey a cruzar el vado, se pusieron a su disposición. Y una vez que el rey cruzó el Jordán, Simei fue, noten, aquel que lo había maldecido, aquel que le había dado de pedradas, aquel que le estaba diciendo que Dios lo estaba castigando por
haber matado a Saúl y haber derramado la sangre de Saúl y de su familia, ahora este Simei va y se arrodilla delante de él. Y le dijo: ruego a su majestad no tomar en cuenta el mal proceder de este siervo suyo, ni acordarse de mi maldad cuando su majestad salía de Jerusalén. Por favor, no me guarde rencor. Reconozco mi pecado y por eso he sido el primero de toda la familia de José en salir a recibir a mi señor el rey. Hay que ver cómo se parece a un pecador arrepentido, ¿verdad? Que va delante del Señor y le dice: Señor, ¿cuánto tiempo te estuve maldiciendo? ¿Cuánto tiempo te estuve desobedeciendo? ¿Cuánto tiempo estuve hablando mal contra ti? ¿Cuánto tiempo dije cosas que nunca debía haber dicho e hice cosas que nunca debía haber hecho? Perdóname, Señor. Perdóname. Recíbeme, Señor. Fue una necedad de mi parte. Sí, no me tomes en cuenta mi mal proceder. Y aquí cabe muy bien ese versículo que siempre les cito de Primera de Juan, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces esto es lo que hace este hombre. Va delante del Señor, ¿sí? Va delante de David y le pide perdón y le dice: la regué, hice mal. Sí, hice mal, así es que perdóname, por favor. Versículo 20 de nuevo: reconozco mi pecado y por eso he sido el primero de toda la familia de José en salir a recibir a mi señor el rey. Abisai, hijo de Zerubiá, objetó. Abisai, ¿se acuerdan? Venía con David, era uno de aquellos que lo siguió y que fue con él cuando salió de Jerusalén. Y noten lo que le dice Abisai. Simei, ¿qué dice? Merece la muerte, pues maldijo al ungido del Señor. Simei merece la muerte, pues maldijo al ungido del Señor. Y si vamos a seguir las reglas, si vamos a seguir la ley, ¿saben qué? Merece la muerte. Así como si vamos a seguir las reglas, si vamos a seguir la ley, todos nosotros, en lugar de vida eterna, merecíamos la muerte. En lugar de perdón, merecíamos condenación. En lugar de gracia, merecíamos la ira de Dios. Pero Dios sabe que somos, ¿qué? Sabe que somos polvo, sabe que somos débiles y tuvo compasión de nosotros, ¿sí? Tuvo compasión de nosotros. Versículo 22 dice: pero David dijo: ¿qué mal les he hecho, hijos de Zeruiá, para que hoy se pongan en contra mía? ¿Sí? ¿Acaso alguien tiene que morir hoy en Israel y yo, que soy el rey, no lo sé? En otras palabras, les está diciendo: ¿qué quieren hacer? ¿Quieren tomar mi lugar? ¿Sí? ¿Qué creen, que yo no sé quién es digno de muerte y quién no es digno de muerte? Yo soy el rey, yo sé quién es digno de muerte y quién no es digno de muerte. Si hay alguien que sea digno de muerte, yo como el rey voy a tomar la decisión. Y eso es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Sí, porque a veces juzgamos a diestra y siniestra, ¿verdad? Somos tan buenos para juzgar, somos tan buenos para condenar, somos tan buenos para señalar lo malo que están haciendo los demás. ¿Sí? Y el Señor nos diría lo que David le dice aquí a Zeruiá: que no soy yo el rey. ¿Tú crees que yo no sé si esa persona merece castigo o no? ¿Tú crees que yo no sé? ¿Sí? Si esa persona merece que le arrime un poco de tierra o no, que le ponga una regañada, que lo discipline. ¿Tú crees que yo no sé? Sí, y eso nos debe hablar acerca de que saben que las cosas que solamente Dios puede juzgar, que Dios las juzgue. Pero nos agarramos juzgándonos unos a otros. Y ahora con las redes sociales, uy, qué bárbaro, así bajita la mano, como que indirectamente, así como no queriendo, no quiero parecer así muy legalista, ¿verdad? Pero esto, qué bárbaro, con esto sí ya se pasaron, ¿verdad? ¿Saben qué? El siervo de Dios va a ser responsable delante de su Señor, es lo que nos dice Pablo en Romanos. ¿Sí? Dejen que Dios juzgue. Dejen que Dios se encargue de él. ¿Ustedes creen que ustedes pueden pasar un juicio más grande que el que Dios pueda pasar? ¿Ustedes creen que ustedes pueden castigarlo más fuerte de lo que Dios lo vaya a castigar o corregirlo mejor que Dios? No.
Dejémosle a Dios las cosas que le pertenecen a Dios. Y nosotros simplemente sigamos lo que está escrito. No vayamos más allá de lo que vemos escrito. Porque a veces nos vamos más allá de lo que vemos escrito. La Biblia no habla nada acerca de tal o cual asunto, pero como toda mi vida he crecido sabiendo que esto es malo, entonces a cualquiera que lo vea haciéndolo, se lo tengo que señalar, ¿no es cierto? Yo le tengo que decir, no, ore, medite, lea la palabra. Y si siente que tiene que decir algo, vaya con esa persona a solas y díganle, hermano, he estado orando y he estado meditando y creo que esto. Ok, vamos a platicar las cosas de los dos, ¿verdad? Vamos. Qué bárbaro. No entiendo. En fin, ¿verdad? Entonces, noten lo que le dice el rey David a Simei en el versículo 23. Y a Simei le dijo, te juro que no vas a morir. No vas a morir. Sí hiciste todo lo que dijiste que hiciste. Sí hiciste aquello cuando iba huyendo de Jerusalén. Sí me juzgaste mal, sí me condenaste, me acusaste de cosas que nunca hice. Pero ¿sabes qué? Te juro que no vas a morir. Noten, David supo mostrar misericordia cuando andaba huyendo y no tenía el poder, porque también en aquel tiempo, ¿se acuerdan que Zeruiah le quería cortar la cabeza a Simei, pero David no lo dejó? Y de nuevo, ahora que tiene poder, vuelve a mostrar que su misericordia. Vuelve a mostrar misericordia. Sí, no lo van a poner en la pantalla, pero escuchen lo que dice Romanos 12, versículos 17 y 18. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, y aquí está la palabra otra vez, vivamos en paz con todos. Pregunta, ¿cuándo no depende de nosotros estar en paz con nuestro vecino, estar en paz con nuestro prójimo, estar en paz con nuestro... ¿Cuándo no depende de nosotros? Siempre depende de nosotros. Y si somos pacificadores, como hablamos anteriormente, entonces vamos a buscar vivir en esa paz. Amén. David sabía quién era en el Señor. Sí, por lo tanto no sentía que tenía algo que probarle a nadie. Sí, me ofendió, así es que para que todo mundo aprenda a no ofender al ungido del Señor, córtenle la cabeza. No, te juro que tú no vas a morir. Okay. Todo lo que hiciste, lo hiciste, pero no vas a morir. Y saben que si nosotros sabemos nuestra posición en Cristo, no tenemos por qué tratar de probar a nadie quiénes somos. Estamos seguros de nuestra posición en Cristo. No tenemos que andar tratando de comprobarle a los demás que somos más santos o más ungidos o más conocedores de la Biblia o más dedicados, etcétera, etcétera, al Señor. Yo sé quién soy en el Señor. Él me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Si no tengo por qué andar haciendo alarde a todo mundo de lo que soy o lo que hago en la iglesia o lo que conozco. No, eso se llama vanagloria, eso se llama orgullo. ¿Sí? Al contrario, por la gracia de Dios soy lo que soy, como dice Pablo también, ¿verdad? Es por su gracia. Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de nosotros? Si es por Él que somos lo que somos. Entonces, si sabemos nuestra posición en Cristo y estamos seguros de ello, no tenemos por qué probarle nada a nadie. Y cuando vivimos en esta manera de pensar, esto nos libera para ser los siervos que Dios espera que seamos. Porque no lo hacemos para comprobarle a nadie nada, lo hacemos por amor a Él. Lo hacemos porque queremos servirle a Él por medio de nuestro servicio a su pueblo. ¿Sí? Ahora, quiero decir algo aquí. Todo esto que hemos estado leyendo acerca de David, qué bárbaro, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero quiero decirles algo, ¿ok? Y esto es aplicable a cualquier hombre, por santo o justo o piadoso que lo veamos, ¿sí? Es algo aplicable a todo hombre, a toda mujer también. Debemos recordar siempre que David era un hombre como todos nosotros.
Y no debemos dejar que las similitudes que vemos en Él con el Señor Jesucristo nos haga idealizarlo más de lo debido. Porque a veces idealizamos a la gente más de lo debido. ¿Okay? Y nunca debemos idealizar a nadie más de lo debido. Porque todos tenemos cola que nos pisen. Todos cojeamos de la misma, puros dichos de mi mamá, cola que nos pisen, cojeamos de la misma pata, cortados con la misma tijera, cortados de la misma, todos. Y tarde o temprano la persona que le idealizamos, que decimos, ese es mi ideal, si yo fuera como él, un día él va a tropezar y va a caer. ¿Todavía quiere seguir siendo como él? O esposas, si mi esposo fuera como él, nomás lo ven cuando lo ven, no lo ven como es en su casa en realidad, que es gritón, enojón, todo se queja. O si mi esposa fuera como ella, no, nomás la ven cuando sale y se arregla y se pone bien, pero no la han visto por allá. No debemos idealizar a nadie. Y lo digo porque es muy común, ¿no? Hay deportistas que de repente se declaran cristianos y qué bueno que gente de renombre se declare cristiana y defienda la fe. Entonces, qué bueno, pero no los pongamos en un pedestal más alto del que merecen. Porque el único que merece ser puesto en un pedestal y ser idealizado por todos es ¿quién? Jesucristo. Porque todos los demás tenemos pies de barro. ¿Sí? Versículo 24 sigue diciendo, también salió a recibirlo Mefiboset, hijo de Saúl, quien desde el día en el que el rey salió de Jerusalén y hasta que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Qué cochino el camarada, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero estas eran muestras de duelo, estas eran muestras de dolor, estas eran muestras de tristeza. Entonces no debemos lo digo así porque nosotros nunca pensaríamos en eso, pero eso era lo que era. Él no se había lavado los pies y ha de haber sido muy incómodo para él andar con los pies todos costrosos, no se había cortado la barba, y los que tienen barba me dicen que da mucha comezón, ¿verdad? Y la tienen que cuidar muy bien, ¿verdad? Porque si no se andan comiendo la misma sopa 3, 4, 5 días seguidos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero noten ahí, salió a recibirlo Mefiboset. ¿Se acuerdan quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl. Era el hijo lisiado de Jonatán, a quien David había recogido y le había dado todas las tierras de su abuelo Saúl y lo había llevado a vivir con él en el palacio. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan lo que pasó cuando David iba saliendo? ¿Se acuerdan cuando Sibá, el siervo de Mefiboset, al que le encargó David que lo cuidara? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Se acuerdan cuando le llevó? Miren ahí en segundo libro de Samuel, el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, los versículos 1 al 4. Dice, cuando David llegó más allá de la cima del monte, Sibá, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Sibá, ¿qué significa todo esto? Y Sibá le respondió, los asnos son para que los monte la familia real, los panes y las pasas son para alimentar a los criados, y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. Versículo 3, pero el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Y Sibá le respondió, se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Y entonces el rey le dijo a Sibá, te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y Sibá con una reverencia respondió, deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. Eso fue lo que Sibá le dijo a David, que fue la razón por la que Mefiboset no había de encontrarse con él, después de todo lo que David había hecho por él. Y aquí en los siguientes versículos vamos a ver que lo que Sibá le había dicho a David que había pasado eran puras mentiras. Noten el versículo 25 y siguientes. Y cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? O sea que David esperaba que Mefiboset, como agradecimiento y por lealtad, se hubiera ido con él. Y Mefiboset le respondió, su majestad, mi criado, que es Sibá,
Me engañó. Como soy cojo, yo le había ordenado que me aparejara un asno, pues había decidido acompañarte. Creo que mi sirviente te ha hablado mal de mí, pero acepto que hagas conmigo lo que bien te parezca, pues para mí tú eres un ángel de Dios. Versículo 28, comprendo que a los ojos de su majestad todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, tú me permitiste comer a tu mesa. Y luego noten lo que pregunta al final del versículo 28. ¿Con qué derecho puedo yo reclamarle algo a su majestad? Se fijan, no empezó el mentiroso de si va y tú me lo diste para que me sirviera, pero mira nomás con lo que me pagó y te echó mentiras. Nada de eso. Se fijan que no se defiende, no, nada. ¿Sí? Claramente está aquí Mefiboset mostrando su lealtad a David, ¿sí? Comprobando que Sibá había mentido cuando lo acusó delante de David de quererse quedar con el reino, ¿sí? Y esto nos debe decir algo acerca de situaciones como estas. Esto nos debe decir que toda historia tiene ¿qué? Dos lados. Tiene dos lados, ¿sí? No podemos juzgar algo sin tener los dos lados de la historia. No podemos hacernos al lado de alguien sin que la persona a la que se está siendo acusada tenga también su tiempo para decir lo que pasó, lo que en su punto de vista ha pasado. Y debemos reservar juicio en cualquier asunto hasta que hayamos escuchado los dos lados. Ahora, hay excepciones, ¿ok? Cuando alguien acusa a alguien de un crimen, ¿ok? Lo vamos a investigar, pero no nosotros. Vamos a llamar a la policía para que lo investigue. Pues de todas maneras tenemos que darle la oportunidad de que se defienda o no, ¿verdad? O yo digo, que se compruebe que lo que se está acusando es realidad o no. Pero siempre, cada historia tiene dos lados. Pero también vemos aquí que a un hombre en Mefiboset que sabía que el rey no tenía por qué haberle mostrado tanta misericordia, pero lo hizo, ¿sí? Que sabía que el rey no tenía por qué mostrarle tanta misericordia, pero lo hizo. De nuevo, Mefiboset esperaba que David matara a toda la familia de Saúl para que no hubiera nadie que lo retara al trono. Y lo que David decidió hacer fue bendecir a Mefiboset por el pacto que había hecho con su padre Jonatán. ¿Sí? Entonces, noten aquí por favor la respuesta de Mefiboset a esa misericordia que el rey David le había mostrado. ¿Cuál fue la respuesta? Agradecimiento y lealtad. Agradecimiento y lealtad. Y les digo una cosa, yo creo que está muy claro, o es un ejemplo muy claro aquí de lo que nosotros, de cómo nosotros, antes de venir a Jesucristo, éramos como Mefiboset. Estábamos lisiados por el pecado. El rey tenía el derecho de no prestarnos atención, de no hacer nada por nosotros, de juzgarnos, ¿sí? Y así como Mefiboset fue invitado a la mesa de David, así nosotros también somos invitados a la mesa del Señor. Así también nosotros somos invitados a la mesa del Señor, ¿sí? ¿Y qué o cuál debe ser nuestra reacción a lo que nuestro rey ha hecho por nosotros? Nuestra reacción debe ser la misma que Mefiboset tuvo para con David, ¿verdad? Una de lealtad y de agradecimiento. Sí, porque noten de nuevo el versículo 28. Comprendo que a los ojos de su majestad todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, tú me permitiste comer a tu mesa. ¿Con qué derecho puedo reclamarle algo a su majestad? En otras palabras, tú me diste la vida, mi vida es tuya, tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. ¿Alguna vez le hemos dicho eso nosotros a Cristo? Yo estaba muerto en mis pecados y transgresiones, ¿sí? Pero me salvaste. Así es que ahora mi vida es tuya y tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Porque es la única respuesta, es la única forma que tengo para
de alguna manera demostrarte lo valioso que eres en mi vida, lo valioso que es tu amor, tu gracia y tu misericordia en mi vida. Versículo 29 dice: entonces el rey dijo, ¿para qué seguir hablando? Yo he decidido que tú y Sibá se dividan las tierras. Y Mefiboset dijo, chale, ¿cómo que se dividan? Si ya me las habías dado todas a mí. Y él te mintió. Y por eso le dijiste que se las ibas a dar. No merece nada por mentiroso, no merece nada por calumniador, no merece nada porque te trató de engañar. Eso es lo que dice su Biblia ahí. Versículo 30 dice, pero Mefiboset replicó, por mí, él se puede quedar con todo. A mí me basta con que su majestad haya vuelto a su palacio en paz. Ah, qué corazón tan hermoso de tener para con las cosas de esta tierra, ¿no es cierto? Para mí, el mundo se puede quedar con todo su cochinero. Yo lo único que quiero es que mi Señor vuelva. Yo lo único que quiero es que mi Rey venga. Yo lo único que quiero es estar en la presencia del Rey eternamente. Y de nuevo vemos aquí la pureza de corazón de Mefiboset. No le importan las posesiones, sino el hecho de que el Rey ha vuelto a sentarse sobre su trono a reinar en Jerusalén. Qué hermoso corazón el de Mefiboset. Esta persona lisiada que no tiene nada que ofrecer. Esta persona que tenía todas las de perder, pero el rey tuvo compasión de él, lo invitó a su mesa y le derramó bendiciones sobre él. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros. Quería terminar el capítulo, pero creo que ahí es un buen momento para terminar y meditar en lo que estamos viendo. ¿Sí? Somos un montón de Mefibosets, ¿no es cierto? No merecíamos nada de nuestro rey. Sin embargo, nos lo ha dado todo aquí en la tierra y acompañado de eso nos ha dado la promesa de vida eterna en el cielo con él. Nos invita a acercarnos a su mesa aquí en la tierra, pero también nos invita a sentarnos a la mesa en donde se va a estar celebrando la cena de las bodas del Cordero, a comer con él. Y se nos dice en Apocalipsis que él nos va a servir, ¿sí? Que él nos va a servir, ¿sí? Servimos a un gran Dios, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de gracia, que lo único que pide de nosotros es que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y nos demos cuenta que en él la deuda que teníamos con Dios ha quedado pagada y por ello tenemos paz. ¿Quiénes somos nosotros? Un bonche de Mefibosets que no merecíamos nada, sin embargo nos ha sido dado todo. Amén. Vamos a orar.